Sean bienvenidos todos a este curso de programación básico con Raptor Portable. En el día de hoy vamos a dar un repaso por los conceptos que hemos visto en el transcurso del curso para darnos cuenta de la cantidad de información que hemos recibido y que tenemos que asimilar. Entonces, lo primero que vimos al iniciar esto del curso de programación básico fue las variables. Una variable es un espacio en la memoria donde el computador va a almacenar un dato que yo le voy a proporcionar. Entonces, para entender esto, yo le voy a decir al computador: hey, créame un espacio dentro de tu memoria porque yo voy a guardar un dato ahí. Y a este espacio en la memoria le vas a dar un nombre. Ese nombre es único dentro del programa que estamos haciendo. Ese nombre es único y guarda un dato. Pero los datos tienen cierta característica, y es que hay distintos tipos de datos. En este curso, yo había dicho anteriormente, vamos a trabajar solamente con 3 tipos de datos, los cuales son tipo numérico, de tipo strings, es decir, de texto, y también de tipo booleano. Hasta el momento nada de booleano hemos visto, pero ya hemos ido viendo un poco acerca de lo que es el string. Entonces, en este caso le estoy diciendo al computador que me cree una variable que se llame número 1 y que contenga dentro de sí un dato numérico que es el número 0. Entonces, la forma correcta de yo entender esto es, repito nuevamente para que quede claro, es decirle al computador que me cree un espacio en la memoria que tenga dicho nombre y que contenga dentro cualquier dato que yo vaya a guardar. He creado 2 variables, cada una de ellas numérica, y contienen dentro de sí el número 0 independientemente cada una. Ahora, otros conceptos que hemos conocido es el input y el output, ¿correcto? Entonces, el input nos permite a nosotros pedirle al usuario que nos entregue datos, y el output nos permite a nosotros darle un resultado al usuario. Entonces podemos entender el input como aquella acción en la que nosotros le decimos al usuario que necesitamos un dato que provenga de él. Es decir, en este caso yo le voy a decir al usuario que me entregue un número mayor que 0. Entonces, ese dato que el usuario va a entregar, el computador no sabe qué hacer con él a menos que yo le diga. Por eso es necesario que yo le diga dónde va a guardar ese dato. Ese dato lo va a guardar dentro de la variable que se llama número 1. Le damos en done y vamos a crear otro input porque tenemos 2 variables. La segunda variable va a guardar otro dato que también va a incluir el usuario. Esto va a decir: dame un valor menor a 0. Y esto lo vamos a guardar dentro de la variable que se llama número 2. Bien, hasta aquí todo claro, o aparentemente claro. Dice, dame un número mayor que 0 y lo vamos a guardar en la primera variable. Y dice, dame un número menor a 0 que lo vamos a guardar en la segunda variable. Recordamos, tenemos 2 variables y 2 inputs. Ahora, otro concepto que hemos visto es aquello de condición. Una condición es una estructura que nos permite tomar decisiones. Para nosotros corroborar que efectivamente el usuario en el primer caso haya puesto un número mayor que 0, pues tenemos que colocar una condición. ¿Y qué condición debe ser esa? La condición es que lo que está dentro del número 1 debe ser mayor a 0. Ahora,
Cuando nosotros entramos en esta estructura nos damos cuenta que existen unos símbolos. Y esos símbolos son aquellos que nos permiten dar lógica dentro de esa estructura. Entonces, estos símbolos se llaman operadores relacionales y son aquellos que nos permiten dar una relación entre dos datos distintos. En este caso nosotros queremos que el dato que está dentro de la variable número 1 sea mayor que lo que está a la derecha, que es decir, el 0. Es decir, el número que introduzca el usuario debe ser mayor a 0. Esta operación nos va a dar un resultado booleano. ¿Qué quiere decir un resultado booleano? Que nos va a decir si eso es verdadero o si es falso, que si lo que está dentro del número 1 efectivamente es mayor a 0 o por lo contrario no es mayor que 0. Entonces, en caso de ser mayor que 0, ahora vamos a colocar la segunda condición. Una segunda condición que va a decir que el número 2, es decir, la variable número 2, debe ser menor que 0. Esa es otra condición válida. Ahora, tenemos dos condiciones, una condición dentro de otra. Y vemos lo siguiente. Cuando viene acá la primera condición y se pregunta si la variable contiene un número mayor a 0, entonces va a ir por este lugar y va a hacerse la segunda pregunta. Pero en caso de que no sea mayor a 0, va a venir por el lado derecho y en este caso vamos a decirle que nos entregue un output. ¿Qué quiero decir un output? Una respuesta al usuario. Y la respuesta va a ser, recuerden, siempre que vamos a escribir texto va dentro de comillas. Siempre que vamos a referirnos a un texto, un string, es dentro de comillas. La respuesta que le vamos a dar en este caso es, el primer número no es mayor que 0. Intenta de nuevo. Eso es lo que vamos a decirle. Inténtalo de nuevo. Esa va a ser la respuesta en caso de que el primer número no sea mayor que 0. Listo. El número 1 y si es mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, vamos a corroborar el segundo número. Si el segundo número, en caso de que sea mayor que 0, entonces lo vamos a sumar al número 1. Vamos a decirle que si en caso de que número 1 sea mayor que 0 y número 2 sea menor que 0, en ese caso vamos a hacer una suma. ¿Y cómo vamos a hacer la suma? Vamos a declarar una variable que se llame resultado y que por dentro contenga la suma de lo que está en la variable número 1 más lo que está dentro de la variable número 2. Entonces nos va a sumar el contenido de número 1 más el contenido de número 2 y lo va a guardar dentro de la variable resultado. Entonces, si vemos, ya tenemos una estructura un poco más compleja. Vamos a verlo un poco más lejos. Lo primero que va a hacer este programa es crear dos variables, número 1 y número 2. Le va a pedir al usuario que le entregue dos números. El primero lo va a guardar dentro del número 1 y el segundo lo va a guardar dentro del número 2. Inmediatamente después de eso va a hacer una condición. La primera condición es que el número 1 debe ser mayor a 0. En caso de que sea mayor a 0, va a venir y se va a preguntar entonces que si el número 2 es menor que 0, perdón. Si el número 2 es menor que 0, quiere decir que el usuario colocó los datos correctamente. Bueno, en ese caso lo que va a hacer es hacer una suma
Y a partir de esa suma le vamos a decir al usuario. ¿Qué le vamos a decir al usuario? Pues le vamos a entregar el resultado de la suma. En una salida le vamos a entregar el resultado de la suma. La suma es resultado. ¿Por qué la suma es resultado? Porque la suma de número 1 y número 2 se guardó dentro de la variable resultado, dentro de la variable que se llama resultado, y esa es la que vamos a darle al usuario. ¿Entendido hasta aquí? Continuamos entonces en el caso de que número 2 no sea menor que 0. Si número 2 no es menor que 0, entonces vamos a darle otra respuesta al usuario y le vamos a decir, en este caso, recuerda, todo lo que es texto lo colocamos dentro de comillas dobles y le vamos a decir el segundo número no es menor que 0. Ahora vamos a ver cómo nos quedó este programa. Vamos a guardarlo y le damos en play. Vemos que nos ha creado dos variables, la variable número 1 y la variable número 2. Ahora nos va a pedir el primer dato. Dame un número mayor que 0. Yo le voy a colocar el 2. Va a continuar y nos va a pedir el segundo valor. Dame un número menor a 0. Yo le voy a colocar el menos 1 para que todo sea correcto y nos dé un resultado de la suma. Entonces, 2 menos 1 sería 1. Y el resultado que nos entregó fue efectivamente el número 1. Ahora vamos a colocar un valor erróneo para ver si está tomando las condiciones correctamente. Vamos a darle play. Crea las dos variables. Pide el primer dato. El primer dato dice que tiene que ser un número mayor que 0. Vamos a colocarle el 8. Y el segundo dato tiene que ser menor a 0. Vamos a colocarle el 8 también. Entonces, mira lo que pasó aquí. El primer número sí fue mayor que 0, pero el segundo número no. Y nos entregó este resultado. El segundo número no es menor que 0. Y terminó directamente el programa, porque efectivamente el segundo número no era menor que 0. Ahora les voy a dejar un reto. Imagínense si el primer dato es mayor que 0, pero tampoco es menor que 0. Es decir, si yo le coloco al usuario 0 en el primer dato, al programa 0 en el segundo dato, y ahora miren lo que pasó. El primer número no es mayor que 0, pero tampoco es menor que 0. Entonces, ¿de qué forma se podría condicionar esa información? Porque debería ser válido de que se pueda sumar 0 más otro número, o 0 más 0, y me debería devolver la suma de esto. Entonces los voy a dejar como reto que intenten colocarle una condición donde regulen la utilización del número 0. Entonces eso sería todo por este video. Eso fue un simple repaso. Vieron cómo se complejiza un poco más la estructura, cómo vamos viendo que el flujo va agarrando un poco más de forma y nos va entregando una lógica mucho más compleja de entender. Pero para eso es este curso, para ir lento y ir atendiendo a todo lo que se nos puede presentar. Entonces les doy muchas gracias por ver este video. No olvides comentar, compartir y suscribirte si no lo has hecho. Y hasta luego.